Lección Divina del domingo 11 del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 4, 26 a 34. 16 de junio de 2024. El reino de Dios es como una semilla. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos ayude a leer la Escritura, con la misma mirada con la que tú se la leíste a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, escrita en las Sagradas Escrituras, les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos estremecedores de tu condena y muerte. De este modo, la cruz que parecía ser el fin de toda esperanza, se mostró a ellos como origen de vida y de resurrección. Haz en nosotros el silencio, para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los dos discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio a los demás de que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu Santo. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante, para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. ¿Por qué Jesús enseña por medio de parábolas? Jesús cuenta muchas parábolas. Todas tratan de la vida de la gente. De este modo, ayudaba a las personas a descubrir las cosas de Dios en la vida de cada día, vida que se hacía transparente. Ya que lo extraordinario de Dios se esconde en las cosas ordinarias y comunes de la vida de cada día. La gente comprendía las cosas de la vida. En las parábolas, recibían la llave para abrir y encontrar en ella los signos de Dios.
Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba a la gente a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Él usa las cosas conocidas y evidentes de la vida, para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea comprendía cuando se hablaba de semilla, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, de flores, de peces, de cosecha, etc. Y Jesús usa estas cosas conocidas de la gente en sus parábolas para explicar el misterio del reino. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Es hermoso ver a Jesús que, siempre de nuevo, busca en la vida y en los acontecimientos elementos e imágenes que puedan ayudar a la gente a percibir y experimentar la presencia del reino. En el Evangelio de hoy cuenta, una vez más, dos breves historias que suceden todos los días en la vida de todos nosotros. La historia de la semilla que crece por sí misma, y la historia de la pequeña semilla de mostaza que crece y se hace grande. La historia de la semilla que crece por sí misma. El agricultor que planta conoce el proceso. Semilla, fino hilillo verde, hoja, espiga, grano. El agricultor sabe esperar, no ciega el grano antes de tiempo. Pero no sabe cómo, la tierra, la lluvia, el sol y la semilla tienen esta fuerza, de hacer crecer una planta de la nada hasta el fruto. Así es el reino de Dios. Es un proceso con etapas y momentos de crecimiento. Sucede en el tiempo. Produce fruto en el momento justo, pero ninguno sabe explicar su fuerza misteriosa, ninguno, ni aun el agricultor, solo Dios. La historia del pequeño grano de mostaza que crece y se hace grande. El grano de mostaza es pequeño, pero crece y al final, los pajarillos hacen su nido entre sus ramas. Así es el reino. Comienza muy pequeño, crece y extiende sus ramas. La parábola deja abierta una pregunta que recibirá respuesta en el Evangelio, más tarde. ¿Quiénes son los pajarillos? El texto sugiere que se trata de los paganos que no pueden entrar en la comunidad y participar del reino. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. La parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela a aquellos que están dentro, que aceptan a Jesús, Mesías siervo. Esconde a aquellos que insisten en considerarlo el Mesías, el Rey grandioso. Estos últimos comprenden las imágenes de la parábola, pero no llegan a aceptar su significado. Que la contemplación de este pasaje bíblico te mueva a incorporar en tu vida de fe todo el extraordinario tesoro que encierra esta forma de iniciar a toda persona en el camino del conocimiento de algo tan profundo como el reino de Dios, iluminados por el Espíritu Santo. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir cuanto tu palabra nos ha hecho ver.
Haz que nosotros, como María, tu madre, podamos no solo escuchar, sino practicar la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. Procuraré ver en las cosas sencillas de la vida, la continua enseñanza de Dios de aquello que es lo trascendente, sobre lo que es efímero, para ir construyendo en mi corazón el reino de Dios, y ayudar a mi prójimo, a hacer lo mismo.